Muy bien, muy bien. Vamos entonces a En espera del Rey verdadero, parte 5. Y seguimos hablando del Rey Salomón. Hablamos la semana pasada acerca de su surgimiento y su establecimiento como rey y el papel que jugó la sabiduría en su vida y al mismo tiempo el papel que juega la sabiduría en nuestra vida. Pero ahora toca hablar, así es, de la caída de Salomón. Eclesiastés 10:1, si me acompañas ahí y lo leemos juntos, dice así: las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista desprenda mal olor. Un poco de insensatez pesa más que la sabiduría y el honor. Dios, te damos gracias porque tú eres este maestro perfumista que nos invita a derramar delante de ti nuestras vidas en olor fragante. Nuestras vidas, Dios, suponen despedir un justo aroma que sea de adoración para ti. Y hoy estamos aquí reunidos, expuestos ante ti y ante tu palabra, porque ese es nuestro anhelo, que nuestra vida sea de ese aroma fragante, que sea agradable para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos Eclesiastés 10:1, libro que tradicionalmente se atribuye a Salomón. Y encontramos una tremenda ironía acerca de Salomón. Parece ser que este es el mismo epitafio de la tumba de Salomón. Yo lo veo así cuando veo un hombre sabio, entendido, que logra catapultar a la nación de Israel, ya tan pronto con 100 años de monarquía. La nación de Israel está probablemente en su mejor momento. Y Salomón inicia bien, pero Salomón termina mal. Y Salomón termina mal porque es tan poético que se cumple este versículo en su vida. Moscas muertas hicieron que el ungüento de este perfumista experto, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, desprendiera mal olor, y la insensatez pesó más que la sabiduría y que la honra que Dios depositó sobre su vida. El misterio más trágico que nos revela la Escritura a través de su historia es que el hombre más sabio del mundo puede caer estrepitosamente si no vigila su corazón. Las moscas que cayeron en el perfume de Salomón no fueron eventos accidentales, fueron pequeñas insensateces, pequeños deslices que luego dieron lugar a grandes transgresiones, que dieron lugar a errores cada vez más y más profundos que terminaron por desviar su corazón de Dios. Algunos creen que cuando Salomón escribe Eclesiastés, probablemente lo escribe desde un corazón que se está reivindicando y desde un corazón que ha encontrado, que ha perdido el camino y de pronto está pareciendo que regresa. Pero no tenemos la certeza absoluta de que en el último periodo de su vida Salomón se haya arrepentido. Lo que sí vemos fueron los hechos de su reinado que le llevaron a que aquel que fue ungido con tremenda sabiduría, nombrado entre comillas perfumista del pueblo de Dios, pues con su talento suponía traer realmente este tiempo de paz, de prosperidad, de seguridad. Un reino que comunicara el reino verdadero que estaba por venir. Bueno, pues fue todo lo contrario. Encontramos que se cumple entonces también una frase que caló en lo profundo de mi corazón, que se le atribuye a Aristóteles, que dice: en la mente del hombre más sabio del mundo siempre encontrarás el rincón del necio. Entonces este mensaje no es solamente acerca de Salomón.
Este mensaje nos incluye a ti y a mí, porque esas mismas moscas que entraron en el perfume entendiéndose como la vida de Salomón, esas mismas moscas que caen y que mueren en el perfume, arruinan su vida, arruinan su propósito, arruinan todo lo que Dios esperó de él para siempre. El libro de Reyes se escribe con un propósito, que el judío que está cautivo en Babilonia se dé cuenta cómo llegaron ahí. El libro de Reyes se escribe desde la perspectiva de alguien que conoce perfectamente la ley del Señor. Se atribuye a Jeremías, pero su autoría no está comprobada. Pero el mensaje de Reyes es muy importante para que tú y yo descubramos cómo llegamos a donde llegamos. Si hoy nuestra vida no es un reinado de paz como lo veíamos la semana pasada, y hoy en nuestra vida hay varias moscas que están apestando nuestra vida, entonces esta es una gran oportunidad para que nos demos cuenta cómo llegamos aquí. Deuteronomio 17, 14 al 20 nos va a explicar paso a paso cómo es que Salomón llegó a donde llegó. ¿Y por qué es que Salomón terminó arruinando uno de los que se suponía ser el reinado más prometedor de Israel? Lo tenía todo para tener éxito, pero cuando hay moscas en el perfume, tú y yo nos encargamos de arruinarlo todo muy pronto. Te presento entonces el mapa del mensaje y los 4 encabezados que vamos a ver ahorita. El primero es la mosca de las alianzas prohibidas. Son 4 moscas en el perfume de Salomón. Número 2, la mosca del corazón dividido. Número 3, la mosca de los ídolos. Número 4, la mosca del oído cerrado. Entonces, vamos a arrancarnos pues. Al mismo tiempo que vemos estas 4 moscas en la vida de Salomón, vemos como todas ellas atacan también 4 áreas de nuestra vida que siempre van a estar bajo el acecho del enemigo. Él es el enemigo, no es tu suegra, no es tu vecino, no es la persona que te cae mal ahorita, es el enemigo. Y qué curioso que el enemigo se le ha llamado históricamente Beelzebú y que Beelzebú significa el señor de las moscas. Él es quien a través de valerse de diversas maquinaciones y que a través de valerse de diversas, inclusive sí, personas o circunstancias, va depositando moscas que apestan el perfume de la unción que el Espíritu Santo ha derramado sobre nuestras vidas. Sí, tú no necesitas estar en una plataforma para ser un ungido. Primera de Juan te dice que tú tienes la unción del Santo. Desde que el Espíritu Santo vino sobre ti el día que aceptaste a Cristo en tu corazón y ahora Él te guía a toda verdad, te convence de justicia y de juicio y te imparte el carácter de juicio. Cuando Cristo dice, Él tomará de lo mío y se los hará saber, es otra forma de decir que nos imparte su carácter. Desde que tú y yo dispusimos nuestro corazón, entonces la unción está en nuestro corazón. Una unción que nos habilita para estar firmes, para que el enemigo no ataque nuestra identidad, no ataque nuestra convicción, no ataque nuestra lealtad y no ataque nuestro propósito. Si el enemigo ataca tu identidad en Cristo, te hace olvidar quién eres. Si el enemigo ataca tus convicciones, te hace olvidar en qué crees y luego no estás firme en ninguna verdad. Estás siendo llevado por todo viento de doctrina. Si el enemigo ataca tu lealtad, entonces te hace olvidar para quién vives aquí, a quién tienes que serle fiel. Si el enemigo ataca tu propósito, entonces coacciona toda esperanza de la gloria que esperamos, que está por venir. Cuando el enemigo ataca nuestro propósito, el resultado es una iglesia que ha dejado de clamar, Señor, ven, y ha dejado de esperar su venida, y ha dejado de vivir con el ímpetu, con la devoción y con la pasión de ser la iglesia que espera el regreso del Rey verdadero.
Entonces, vayamos al primer punto de nuestro mensaje, la mosca de las alianzas prohibidas. Deuteronomio 17:16 dice, dentro de varias cosas, lo primero que menciona arriba, solo para darte contexto, dice que el rey debe ser alguien de la nación, que no debe ser un extranjero, sino salido de entre los hermanos. Acto seguido, además, dice lo siguiente, que tiene mucho que ver con la vida de Salomón. El rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor ha dicho, presta atención a esto, jamás volverán ustedes por ese camino. Ahora vamos a ver a Salomón. Primera de Reyes 10:28. Salomón reunió carros y hombres de a caballo. Tenía 1,400 carros y 12,000 hombres de a caballo. Y los situó en las ciudades de carros y junto al rey en Jerusalén. No son tantos carros y tantos caballos, pero tú ves que el corazón de Salomón ya se está desviando y ya está tomando una dirección que nos haría empezar a levantar algunas banderitas rojas en su reinado. Dios le dice, no acumules caballos. Ahora, ¿para qué quieres caballos y carros de guerra si estás en tiempo de paz? Una paz que Salomón no se ganó por sí mismo. Una paz que es paz porque Dios le prometió paz al papá de Salomón. Entonces Salomón, estando en tiempo de paz, no confía en la paz que viene de Dios y empieza a acumular carros. Ahora, se pone interesante cuando leemos de dónde venían los caballos que iban a jalar a esos carros. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa, y los mercaderes del rey los adquirían de Coa por cierto precio. Dios dijo, no vayas a Egipto. Y Salomón está regresando a Egipto. En su búsqueda de poder, en su búsqueda de estabilidad y en su búsqueda de éxito, Salomón está regresando a Egipto. Salomón está dependiendo de las alianzas humanas. Salomón había cometido un error en su juventud que tú puedes decir, bueno, lo comete antes de pedir sabiduría. ¿Cuál fue el error de Salomón? Que Salomón se había casado con la hija de Faraón. Y tú dices, bueno, todavía Dios podía redimir ese matrimonio. Salomón estaba apenas entrando en su reinado. Pero tú ves una inclinación de su corazón hacia tener alianzas humanas que garanticen una paz que solamente Dios le puede garantizar. ¿Quién había peleado las batallas del pueblo de Israel todo el tiempo? El Señor. ¿Quién les había dado la victoria? El Señor. ¿Cuándo el ejército de Israel fue lo suficientemente intimidante, grande y poderoso como para adjudicarse la victoria de esas batallas? Nunca. La victoria siempre vino del Señor. Y ahora tienes a un Salomón haciendo alianzas estratégicas para no depender del Señor con todo su corazón, alianzas humanas, alianzas que en un principio, pongamos en perspectiva algo, tú y yo no nos aislamos del mundo, tú y yo estamos en el mundo, tú y yo podemos tener socios, tú y yo podemos tener amigos, compañeros de trabajo. El tema es que las alianzas se convierten en una piedra de tropiezo porque van a hacer a Salomón a regresar por un camino del cual Dios dijo, jamás regresen por ese camino. Egipto no representa solamente una nación más y ya. Egipto representa para el pueblo y la nación de Dios una vida pasada, una vida de esclavitud, ¿sí? Una casa de servidumbre de donde Dios los sacó. Representa para nosotros la iglesia una vida de pecado de donde Dios nos ha sacado, y que luego de pronto esas famosas alianzas y estos deseos de no depender de Dios nos pueden poner otra vez en el camino de regreso a Egipto. La Escritura nos comunica en el Nuevo Testamento, en muchos textos, cómo
Dios pone un antes y un después en nuestra vida y cómo sitúa en ese antes y después diversas formas de conducta y diversas acciones que tienen que ver con un antes y que tienen que ver con un después. En el antes de nuestra vida éramos de cierta forma, en el después de nuestra vida somos y se nos ha dado una nueva identidad, un nuevo propósito, una nueva vida. En el después, entonces encontramos a Cristo, encontramos a la tierra prometida, que Cristo es nuestro reposo, y en el antes encontramos a Egipto, una vida pasada, una vida de pecado. Dice Efesios 2:1-3, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿En qué tiempo? Dice pasado, estaban muertos, en los cuales anduvieron, ¿cuándo? En otro tiempo, según la corriente de este mundo. Muy bien, entre ellos estaban todos nosotros, ¿cuándo? En otro tiempo, tiempo pasado, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Colosenses 1:21-22, y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, ahora Dios los ha reconciliado con Cristo en su cuerpo de carne. Primera de Pedro 4:3, porque el tiempo ya pasado les es suficiente. ¿Qué tiempo pasado? Y dice Pedro, pues ya no. Ya te bastó para haber andado haciendo lo que agrada a los gentiles, sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. ¿Cuándo tuvo lugar eso en el pueblo del Señor? Tiempo pasado. Tito 3:3, porque nosotros también, ¿cuándo? En otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con el tiempo pasado. Eso es el Egipto de nosotros. Eso es el Egipto de donde Dios nos rescató, de donde Dios nos sacó. Ese es el lugar donde el Señor ha dicho, jamás regreses por ese camino. ¿Cómo puedo evaluar eficientemente mis alianzas comerciales, estratégicas, de amistad, personales, etcétera? Si me están haciendo regresar al camino de la vida pasada, de donde Dios ya me sacó, de lo que ya fue limpiado por su sangre, de donde ya no tengo yo cabida porque ahora se me ha dado una nueva identidad, entonces es momento de reconsiderar y de eliminar esas alianzas, porque esas alianzas son vinculantes. Salomón podía haber traído sus caballos de donde le diera su gana, pero ahora se ve obligado a traérselos de Egipto porque, ¿qué crees? El faraón es tu suegro. Y si el faraón es tu suegro, pues hay que tener contento al suegro. Y hay que darle el dinero de Israel al suegro. Y el suegro necesita tener esa alianza comercial para que haya paz en las naciones. Y todo se centra en una dependencia de la relación humana, en una dependencia de Salomón, en su propia fuerza, en su propia estrategia. Y yo me pregunto, querido Salomón, ¿dónde quedó la sabiduría? ¿Por qué la sabiduría que te llevó al principio a decir, Dios, yo solo soy un muchacho, no sé ni salir ni entrar, no sé a dónde voy? Ahora no te sirve para decir, Dios, ¿con quién me puedo aliar y con quién no? ¿Cómo he de interactuar con otros gobernantes de otras naciones? Se quedó truncada la sabiduría y la primera mosca que entra en el perfume de Salomón es estas alianzas. Muchos de nosotros buscamos alianzas y seguridades fuera del pacto de Dios, en nuestra economía, en ideas, en relaciones personales. En muchas ocasiones hemos dependido del hombre antes que depender de Dios. Y Jeremías nos dice cuál es el destino del hombre que confía en el hombre. No solamente es maldito el hombre que confía en el hombre, sino que este es un hombre continuamente sujeto al cambio de circunstancias. Dice que este es como un árbol plantado en tierra seca, que es abrazado por el sol, que sufre las inclemencias del clima en ese contexto, pero que nosotros interpretamos como circunstancias que siempre están amenazando a esa persona. Si tú te encuentras continuamente
responsabilizando a personas o a circunstancias de lo que te está sucediendo, eres una persona que está demasiado ligada en la confianza al hombre. Y entonces estamos en grave peligro de estar recorriendo el camino de regreso a Egipto por no ser eficientes en detectar cuando la mosca de las alianzas indebidas está apestando el perfume de nuestra vida. La sabiduría humana que no es guiada por la palabra termina siempre aliada con Egipto. Punto número 2. Es la mosca del corazón dividido, Deuteronomio 17:17. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Y luego me encanta cómo empieza Primera de Reyes 11:1 al 3. Que si los empatas, dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. O sea, Salomón era así como la Cruz Roja, ¿no? Todo lo que respire lo levantaba y se lo llevaba al palacio. Sí, todo lo que respire alabe a Salomón. Parece ser que era el salmo que ese mismo se recitaba. Pero esto lo llevó a que entonces se hiciera hermano de las naciones, justamente dice 1 Reyes 11:2, de las naciones acerca de las cuales el Señor le había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes. El matrimonio era una forma de hermanar las naciones. El matrimonio era una forma de adquirir vínculos que luego no se podían romper. Uno esperaba ciertos frutos de esos vínculos y de esas relaciones estratégicas. Pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 que eran concubinas, amados, y con una tenemos que hacer retiros cada año. Si con una estás haciendo estudios de qué estabas esperando. Si con una no te alcanza la sabiduría de Salomón, no te creas. Porque el problema, fíjate qué curioso que el problema no está tanto en la cantidad como lo que la cantidad significa. Todos dicen, Salomón, ¿cómo era calenturiento? El problema no es la lujuria, el problema es la vanidad. ¿Qué tiene que ver vanidad? Porque, a ver, el pueblo de Israel pide un rey, ¿para qué? Para ser como todas las naciones. Fruto, tienes un rey que quiere ser como todas las naciones. Tienes uno solo íntegro que conecta su corazón al Señor, pero tienes a Saúl y a Salomón que cojeaban de la misma pata. Quiero ser como el montón. Así como el pueblo de Dios, exactamente. Queremos ser del montón. Allá mi vecino tiene, yo tengo. Mi vecino hace, yo hago. Y Salomón ve a sus reyes vecinos y dice, a ver, el rey de Moab tiene tantas en su harem, el rey de Edom tiene tantas en su harem, el rey de Asiria tiene tantas en su harem, el faraón no se diga, me los voy a fregar a todos, 1000, vámonos. Y las puedo sostener a todas, era un símbolo de su poder, de su riqueza, de su majestad. Esto no tiene nada que ver con Salomón teniendo corazón de condominio. Pero sí tiene que ver con algo muy importante que nos dice acerca del corazón de Salomón. Salomón estaba desviando los afectos de su corazón. La mejor explicación al por qué estamos donde estamos ahorita, cualquiera que sea tu circunstancia, por qué hacemos lo que hacemos, ¿cuál es la situación de mi corazón ahorita? Yo solamente necesito hacerme una pregunta. ¿Qué es lo que ama mi corazón? Y todos bien bonitos, así con su carita bien bonita, me van a decir, todo, amamos a Dios, pastor. ¿Sabes? Salomón seguía amando a Dios. El pueblo de Dios ama a Dios. El pueblo de Israel amaba al Dios de Israel. El problema es que no es exclusivo. Y el problema es que el Dios de Israel comparte, así como todas las concubinas y las princesas de Salomón compartían quizás un palacio. Yo no sé dónde las metió a todas. Les hizo un fraccionamiento ahí o algo. Fraccionamiento queridas del rey. Primera etapa, segunda etapa y pues las iba metiendo, ¿no?
Pero el tema es que así como ellas compartían el corazón de un rey, Salomón compartía su corazón entre miles de afectos. El problema, no estoy justificando la poligamia, el problema de raíz, y a esto me refiero, no era la poligamia. El problema es lo que sucede con las mujeres. Dice, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. El verbo hebreo shur, desviar, implica una alteración de la dirección de su corazón, de la dirección de los afectos de su corazón. Afectos divididos entre muchas cosas ocasionan que tú y yo seamos de doble ánimo. La advertencia de Deuteronomio no es en sí contra la mujer extranjera. La advertencia de Deuteronomio todavía escala más profundo y va contra los dioses de esas mujeres. Es un elemento de corazón que va a dar como consecuencia un elemento de adoración. Afectos divididos traen una adoración distorsionada, pero hablemos primero de los afectos, porque los deseos que no sometemos al Señor terminan moldeando nuestra devoción. Los múltiples afectos con los que el único y verdadero Dios de nuestras vidas comparte lugar en nuestro corazón terminan dando a luz la devoción dividida que tenemos. Se tratan de los apetitos de nuestro corazón. Todo lo que lleva a un creyente a tener una relación profunda con Dios son sus afectos. Todo lo que lleva a un creyente a desviarse de su comunión con Dios son sus afectos. ¿Qué estoy amando al mismo tiempo que amo a Dios? ¿Qué ocupa mi corazón? ¿Sabes cómo puedes saber qué amas? Bien fácil, ve tu agenda y te voy a encontrar qué es lo que amas. Ve el historial de búsquedas de tu computadora y me va a decir qué amas. Ve el estado de cuenta del banco y me vas a decir entonces qué amas. Porque donde está nuestro tesoro, el tiempo también es un bien, el dinero es un bien. A lo que le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo y de los recursos es definitivamente aquello que ocupa un lugar en nuestro corazón, y la Biblia nos advierte constantemente en contra del corazón dividido. Santiago 4:4 nos dice, muy bonito Santiago, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Santiago nos dice, no se puede compartir, no puedes compartir el corazón tuyo que es para tu esposa con otra mujer. Tu mujer no puede compartir tu corazón con otra mujer. Amado, tú no puedes compartir tu corazón con el mundo y ser llamado fiel a Dios. Como te digo, el enemigo siempre está tratando de socavar nuestra lealtad a Él. Le vas a ser fiel a Dios. El enemigo te va a presentar algo tremendamente seductor que conquiste tu corazón. Si no te va a traer algo todo feo, sí, no te va a poner un tumor canceroso para que dejes de amar al Señor, ¿verdad? No, te va a traer algo que es así seductor. ¿Qué es lo que siempre has querido? Lo que siempre has anhelado. ¿A dónde apunta esa agendita? ¿A dónde apunta el estado de cuenta? El enemigo te lo va a dar. Y así como te lo entrega, va a agarrar la mosquita y cual Jordan la va a encestar en tu frasco. 3 puntos. El Señor de las moscas te va a entregar algo hermoso que luego tú sacrifiques algo bueno para darte esa mosca en tu vida. Almas adúlteras, no se puede ser amigo del mundo y no se puede ser amigo de Dios. Mateo 6:24 nos presenta otra dicotomía. No se puede servir a dos señores. ¿Cuáles son esos dos señores? A Dios y a las riquezas. El Señor en mismo Mateo 6 nos recuerda, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Santiago 1:6-8. El hombre de qué ánimo? Doble. Pero la bronca es que no nomás es doble, a veces traen cristianos que está triple, cuádruple, fragmentado, ¿no? ¿No han visto esa película? Soy de ánimo fragmentado, pastor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. La inestabilidad espiritual proviene de un corazón dividido, no completamente confiado y entregado a Dios. ¿Por qué somos llevados por todo viento de doctrina? ¿Por qué vivimos de chispazos, de momentos?
de pastor, óreme, únjame, póngame las manos. ¿Por qué vivimos de congresos? ¿Por qué vivimos de momentos? Porque nuestro corazón comparte afectos. Nuestro corazón está dividido. No está entregado al Señor. Y suena chistoso, pero esta es la radiografía más clara del corazón de la iglesia ahorita. Una iglesia de momentos, de chispazos. No hay constancia porque no hay disciplina. No hay constancia porque vivimos del domingo. Vivimos del retiro, del evento, que lo hacemos con todo corazón para darte un levantón. Pero no es la dieta principal. Si no son los videitos, ya no voy a mencionar predicadores, pero no son los videitos de YouTube, ¿sí? Que muchos cristianos consumen como su dieta. Ay, ¿qué tal hermano, perengano, futano? ¿Y a quién sigues? ¿Y dónde te comprometes? ¿Y dónde haces vida en comunidad? ¿Y dónde sirves? ¿Y dónde pones tu generosidad, tu dinero? Porque todo eso pone una plataforma de comodidad y que trae luego inestabilidad. El enemigo no te va a poner algo asqueroso enfrente de ti, te va a poner al predicador de moda que te soba la pancita y que te hace reír para que tú digas, como mucho, yo aquí me quedo en mi casa viendo YouTube y aquí el Señor me está hablando. Sí, Chuy. ¿Sabrá Dios cuál Señor? El Señor de las moscas. Ok, Santiago 1, 6 al 8, el hombre de doble ánimo es inestable. Segunda de Timoteo 4:10 nos presenta uno de los casos más trágicos del Nuevo Testamento de un corazón dividido. Dice Pablo, porque Demas me ha abandonado, pues amó a este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. 3 veces Pablo menciona a Demas como un colaborador. Demas los manda a saludar. Demas, y aquí está con Lucas, el médico amado. Demas, su compañero de misión. ¿Qué crees que le faltó a Demas? ¿Le faltó discipulado de Pablo? ¿Qué le faltó a Demas? ¿Oración de Pablo? ¿Qué le faltó a Demas? Tenía misiones, tenía ministerio. Ay, estaba cansado. No. ¿Qué le faltó a Demas? No le faltó nada a Demas. Su corazón amó más este mundo presente, dice Pablo. Había un corazón dividido completamente y el corazón dividido eventualmente va a dar su fruto. Eventualmente va a dar su fruto. Platicaba con un amigo de esta iglesia cómo nuestra generación, estábamos platicando un día, oye, ¿qué pasó con todos los 89 de nuestra generación que crecimos juntos? Que fuimos a los mismos eventos, que nos oraron las mismas personas, que nos impusieron las mismas manos, que hicimos los mismos campamentos. ¿Qué onda? Corazones divididos que amaron más el mundo. Un corazón indisciplinado es un corazón dividido, porque la indisciplina pone justamente en perspectiva los múltiples afectos que se ciernen. Y si tú quieres tener una vida más profunda con el Señor, se va a interponer tu comodidad, se va a interponer Netflix, se va a interponer scrollear y ver reels chistosos en redes sociales, se va a interponer sacar a pasear al perro, lo que sea se va a interponer en el paso de un corazón que está dividido. Acuérdate de Demas, que tuvo todo ministerialmente lo que alguien puede pedir tener. Y existió un Demas, pero al mismo tiempo existió un Timoteo que perseveró y que sufrió penalidades como buen soldado de Jesucristo. Siempre hay un remanente. El remanente es remanente porque su corazón no está dividido. Salmo 86:11 dice el salmista, une. Ve qué verbo tan interesante usa aquí. Une. Dice la NBLA, unifica mi corazón para que tema tu nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, es el principio. Pero para seguir siendo sabio hay que seguir temiendo al Señor. Luego vamos a ver ahorita cuál era lo que suponía abastecer a Salomón del temor de Dios durante su reinado. El temor de Dios se va cultivando todos los días y se cultiva primeramente con un corazón unificado. Unifica mi corazón para que tema tu nombre.
Punto número 3, la mosca de los ídolos. Deuteronomio 17:20, no se apartará de estos mandamientos ni a la derecha ni a la izquierda. Salomón, el rey en turno del que se tratara, suponía tener ahí una copia impresa de la ley. De la ley nos estamos refiriendo a Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley. Entonces, Salomón debería tener la copia de la ley presente para que no la anduviera regando. ¿Por qué se apartó a la idolatría? Porque no estaba la ley presente. Y no se apartó ni a derecha ni a izquierda, se apartó para sabrá Dios dónde fue a quedar el corazón de Salomón. Primera de Reyes 11:6-7. ¿Qué hizo Salomón? Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor. Y esta frase se va a convertir en una frase tan lapidaria para todos los reyes que van a venir a continuación. Y se va a convertir en el resumen biográfico más perfecto de los reyes que vamos a leer a continuación. Tú puedes en tu Biblia ponerles ahí una estrellita o una palomita, una tachita a los reyes que hicieron lo bueno delante del Señor y a los reyes que hicieron lo malo, hacer las cuentas y darte cuenta de cómo estaba la situación del pueblo de Israel. Porque con esta frase se resume todo su reinado. Estos hombres que leerían los resúmenes de las vidas de los reyes cautivos en Babilonia, diciendo, ¿por qué nos abandonó el Señor? ¿Por qué se olvidó así? ¿Por qué dejó de pelear nuestras batallas? Iban a leer al mismo tiempo estos resúmenes. Es que Salomón hizo lo malo delante del Señor. Y su hijo, y el hijo de su hijo. Y luego se divide el reino. Y en Israel la cosa está todavía peor. Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor. No dice que no lo siguió del todo, dice que lo siguió parcialmente. O sea, sí lo siguió, pero cuando tenía ganas. Sí lo siguió, pero cuando estaba yéndole chido. Sí lo siguió cuando se sentía cómodo. Como lo había seguido su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así es, el gran constructor del templo, que irónicamente pasa 7 años construyendo el templo y 13 años construyéndose su casa. El gran constructor, el gran sabio, ahora está utilizando sus dones para servir a los ídolos. Porque eran abominables estos ídolos delante del Señor por la clase de sacrificio que estos ídolos exigían. Sin mencionar obviamente que son ídolos. ¿Qué es lo que lo hace abominable? Que siempre había 2 clases de sacrificios que estos ídolos escogen. 1, la inmoralidad sexual. 2, el sacrificio de niños. Esto era lo que más el Señor abominaba, porque para adorar a esos ídolos se daba la prostitución idolátrica o se daba el sacrificio de infantes. ¿Te suena algo el mundo ahorita? Este mundo civilizado, agnóstico, ateo, sigue sacrificando a ídolos de antes. Los ídolos de antes nunca se han ido. Los ídolos de antes siguen presentes. ¿Y cómo me doy cuenta yo de a quién estoy sacrificando? Si el punto anterior era un conflicto en los afectos de Salomón, como te decía, afectos divididos, dan a luz una adoración distorsionada. Cada ídolo recibe un sacrificio. Cada Dios recibe un sacrificio. Pero yo te pregunto, ¿cuál es el sacrificio que le gusta a nuestro Dios? El sacrificio que le gusta al Señor, como se lo dice a Saúl, es la obediencia. El sacrificio que descubre David que le agrada al Señor es el corazón contrito y humillado. Todos ellos sacrificios que nos hacen igual que Cristo, porque finalmente el que se pone en el altar soy yo.
Lo que se quema en el altar es mi carne, mi ego, mis deseos, mi orgullo. Eso es lo que se pone en el altar. Y eso es lo que sube como ofrenda delante de Dios, que eso que se está quemando es lo que Dios quiere que se queme. En cambio, el ídolo va a requerir otra clase de sacrificios. Las cosas buenas de mi vida, las cosas verdaderamente valiosas y con peso de eternidad, mi tiempo, mi salud, mi matrimonio, mis hijos. Los ídolos y los dioses falsos siguen demandando y siguen al mismo tiempo recibiendo esos sacrificios. Y cuando tú haces una radiografía de tu vida y ves lo que estás sacrificando en pos de esos deseos, te vas a dar cuenta si lo que estás adorando es al único Dios verdadero o a un Dios falso. Cuando no vigilamos nuestras prácticas cotidianas, nuestra vida puede terminar edificando espacios para lo profano. La sola existencia de esos lugares y de esos altares era ofensiva para Dios. Y a veces damos lugar dentro de nuestras casas a lugares para lo profano. No es un lugar de adoración la computadora donde te sientas en la noche a ver pornografía. No es un lugar de adoración la cama en donde se tiene relaciones sexuales infieles con tu pareja. No son lugares de adoración todos aquellos lugares ocultos que tengo en mi casa, en mi trabajo, en mi vida, para que esos dioses falsos sean adorados. Sí, sí lo son. Y el tema es que la idolatría se convierte en una costumbre, porque muchas veces la disfrazamos de piedad. Y la apariencia de piedad, cómo se ha cargado vidas y corazones. Con ciertas prácticas piadosas justificamos una multitud de pecados. Con ciertas costumbres, con apariencia de piedad, podemos al mismo tiempo justificar la existencia de templos y de lugares altos en nuestra vida, donde se adora todo menos al único Dios verdadero. Trabajo, entretenimiento, ideologías, tradiciones, todo aquello que sustituya una devoción verdadera se convierte en un ídolo. Los ídolos llevan sacrificios y vemos cómo Salomón puso sus dones de sabiduría, sus recursos para construir al servicio de esos dioses. Así la misma obra que se edificara no iba a durar. El mismo talento que puede glorificar a Dios a veces se convierte en una herramienta de rebelión si no se guarda en el corazón. Número 4, si me puede ayudar alguien en el piano. La mosca del oído cerrado. ¿Qué es un oído cerrado? Es la insensibilidad a la corrección divina. Deuteronomio 17:19 dice, la tendrá consigo, está hablando de la ley, y la leerá todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer al Señor, su Dios. La disciplina es necesaria porque los afectos de nuestro corazón necesitan unificarse. Salomón necesitaba leer no una vez, ni cada domingo, todos los días de su vida la ley del Señor, la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que aprendiera a temer al Señor. El temor de Dios es algo que se cultiva. El temor de Dios no es algo que se adquiere en un evento. El temor de Dios es algo que va creciendo. Entre más crece el temor de Dios, más se empequeñece el temor al hombre. Entre más crece el temor al hombre, más decrece el temor de Dios.
la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente las palabras de esta ley y estos estatutos. Versículo 20 es muy importante: para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de Israel. La ley del Señor tenía que estar presente, y así como el temor de Dios se iba a ir acrecentando en el corazón del rey, también iba a ir poniendo el corazón del rey a raya. Nos está dando también otra clave muy importante para entender qué le pasó a Salomón. Si estas moscas que fueron cayendo al perfume fueron insensateces derivadas de un corazón que se fue enalteciendo, se enalteció sobre sus hermanos y se desvió. Salomón cree, como muchos cristianos, que poco veneno no mata. Salomón cree, como muchos cristianos, que dice, bueno, mira, aquí estoy cruzando la línea que Dios me dice que no cruce. Pero mientras me mantenga entre la línea que Dios dice que yo cruce y la línea que a mí me dio mi gana trazar, entonces ese es el punto de equilibrio, ¿no? Sí puedo. Al cabo nada más es tantito. No hay mayor engaño que hemos consumido el día de hoy que ese. Podemos cruzar un poco la línea, y como la benevolencia de Dios nos mantiene en el partido, y como su amor, su compasión, y esta palabra que los reinovaleros van a conocer muy bien, que viene en Romanos 2, la longanimidad de Dios, entendido por esta, la facultad del corazón de Dios y de su carácter, como que se estira, que es flexible porque tiene compasión de nosotros. Cuando entendemos que eso es tardanza, o es desinterés, o es que podemos verle la cara a Dios, estamos muy equivocados. El hecho de que Dios reserve su juicio y reserve muchas veces las consecuencias de esas moscas es solamente la misericordia que nos da para que volvamos a Él. Porque hay un sacrificio sustitutivo. Porque hay gracia para nuestras vidas. Porque hay perdón y esperanza en Cristo. Es por Cristo y gracias a Cristo que tenemos esos beneficios. Es por Cristo y gracias a Cristo que el peso de la ira de Dios no se ha derramado. Es por Cristo y gracias a Cristo que tú y yo no hemos de beber la copa de la ira que Él vivió. Porque como dice el salmista, ¿quién podrá sostenerse en el día de la ira de Dios? Nadie. Me encantan las crónicas de Narnia. Lucy le pregunta al castor, ¿Aslan es seguro? Y el castor le dice, no, no es seguro, pero es bueno. Es bueno. Y el Señor no es seguro, no podemos jugar con Él. Es un Dios santo que está sentado en un trono de gracia, nos permite acceder a Él confiadamente. Y es un Dios tan misericordioso que tiene esta atención con nosotros, como con Salomón, de advertirnos. Dice 1 de Reyes 11, 9 al 10. Entonces el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor. Corazón dividido, adoración distorsionada, corazón apartado. Se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses, pero él no guardó lo que el Señor le había ordenado. Salomón no escuchó. Salomón vivía bajo el influjo de la mosca del oído
endurecido. Podemos tener experiencias poderosas con Dios, pero si no cultivamos una relación diaria con su palabra, inevitablemente nos vamos a alejar. ¿Cómo vamos a crecer en el temor de Dios sin contemplar a Dios en su palabra? ¿De dónde más vamos a inquirir en sus atributos, sus perfecciones, sus decretos, sus mandamientos, sus ordenanzas? ¿De dónde más? ¿Cómo guardará el joven puro su corazón o su camino? Dice también otras versiones. Guardando tus mandamientos. Cuando un hombre deja de cultivarse en la palabra de Dios, su juicio se nubla y muchas veces el aparente silencio de Dios es en realidad el eco de una vida que ha dejado de oír a Dios. Es que Dios no me habla, pastor. O simplemente dejaste de obedecer. Simplemente dejaste de arrepentirte. Simplemente dejaste de inquirir en su palabra todos los días de tu vida. La sabiduría se apaga cuando no hay obediencia. Pónganse de pie y vamos a repartir la Santa Cena. Quiero leerte el Salmo 81 y lo que dice acerca de la voz del Señor. Escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias. Viene el tiempo donde el Señor ya no va a dar advertencias, amado. Él ha hablado, como dice Hebreos 1, a nuestros padres por medio de los profetas, pero a nosotros nos ha hablado por medio del Hijo. Escúchame, oh pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias. Oh Israel, si tan solo me escucharas. El oír del hebreo incluye la acción. Es una escucha inteligente, donde el que escucha recibe el mensaje, pero también lo ejecuta. Si no ejecuto, no hay escucha inteligente. Sin obediencia, no hay escucha en absoluto. Y el Señor advierte a su pueblo acerca de los dioses extranjeros. Cuídate con los dioses extranjeros. Yo fui el que te sacó de Egipto. Él es el que nos saca. Irónicamente nosotros nos volvemos a introducir. Versículo 11 dice, pero no, mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiso que estuviera cerca. Qué frase tan triste. Así que dejé que siguiera sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escuchara, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido sometería a sus adversarios, qué pronto pondría mis manos sobre sus enemigos. Los que odian al Señor se arrastrarían delante de Él, quedarían condenados para siempre. Pero a ustedes los alimentaría con el mejor trigo y los saciaría con miel silvestre de la roca. Cuando tú y yo estamos encaminados en hacer nuestra propia voluntad, probablemente es el resultado de que Dios ya nos estuvo hablando muchas veces. Pero si hoy dispones tu corazón, el Señor va a volver a hablar a tu vida. Salomón no cayó de golpe. Salomón fue dejando que las moscas se introducieran al perfume y que no solamente se introdujeran al perfume, que murieran dentro de él. Esto nos habla de una negligencia de cuidar una vida espiritual, de una negligencia en cuidar lo que Dios nos ha dado, lo que Él nos ha confiado. No vivimos de momentos, vivimos de una constancia y de una disciplina. Y los más idealistas pensarán que no debe ser de disciplina porque debe ser algo placentero, ¿no? Amado, no conoces tu corazón.
y que tu corazón necesita disciplinarse para la piedad, como le decía Pablo a Timoteo, porque la piedad no nos nace de forma natural, porque seguimos coexistiendo con deseos y con un corazón que se desvía rápidamente de izquierda a derecha, un pacto comercial aquí, un afecto mal dirigido allá, un altar pagano más, una advertencia desoída, y se corrompió todo el perfume de Salomón. Eclesiastés 10:1 es el epitafio de su vida, no porque no fue sabio, sino porque dejó que la sabiduría se mezclara con la necedad. Satanás nos va a seguir tentando en nuestra identidad, en nuestras convicciones, en nuestra lealtad y en nuestro propósito. Y cuando tú y yo mantenemos esas áreas libres de moscas, podemos entonces tener la seguridad de cultivar una vida que pueda derramarse delante de Él como un olor fragante. Porque si no, yo te pregunto, ¿para qué sirve si no es para derramarla delante de los pies? Recuerdo a esta mujer que derramó un perfume en los pies de Jesús. Sacrificó probablemente un año de salario, pero ¿para qué servía ese perfume si no se ponía delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores? Nuestra vida predica, nuestra vida despide un aroma. Cuando nuestra vida despide el aroma correcto, entonces describe cuáles son los afectos de nuestro corazón. Quiero que tomemos la Santa Cena, pero quiero que primero tomemos un tiempo para arrepentirnos y pongámonos a cuentas con Dios. Y no pasemos por alto la advertencia de Pablo a Corintios acerca del tomar la cena del Señor indignamente. Porque muy pronto las moscas pueden ingresar en el perfume, pero tú y yo tenemos que ser sumamente inteligentes y eficientes en sacarlas y que no se mueran ahí. Y yo sé que ninguno se ha presentado hoy aquí a este lugar sin una que otra mosquita nadando. Amado, no dejes que mueran en el perfume y que eso arruine tu sabiduría y la honra que el Señor te ha dado como su hijo. Amado Dios, si hemos detectado algún área de nuestro corazón que está siendo apestada por esta mosca, te pido que nos perdones. Nos arrepentimos de todo corazón por la negligencia, dejarla entrar en primer lugar y dejarla quedarse ahí. Nos arrepentimos de todo corazón, Dios, por tener un corazón dividido, por confiar en nuestras propias fuerzas, por confiar en el hombre. Nos arrepentimos por una adoración distorsionada y por obligarte a compartir nuestro corazón con muchos otros afectos. Amado Dios, reorienta nuestros afectos. Amado Dios, redirige nuevamente nuestro corazón a ti. Vuélvenos a ti, Señor. Vuélvenos a una adoración genuina. Vuélvenos a una intimidad otra vez de pacto. Vuélvenos a lo que hemos dejado y purifica hoy el perfume de nuestra vida. Nos arrepentimos por todo lo que hemos dejado entrar, que corrompe lo que tú hiciste santo. Hoy tomamos el pan, recordando el pan de vida que fue partido por nosotros. Y que mientras nuestras muelas trituran esta galletita que simboliza ese pan, recordaremos que tú fuiste molido por nuestros pecados, traspasado por nuestras transgresiones.
Recordaremos que hoy el perfume de nuestra vida no es el perfume de la desgracia, sino el perfume de la redención, porque tú fuiste entregado por nosotros. Toma el pan conmigo, hermano. Amado Dios, hoy tomamos este jugo que representa la sangre del pacto que fue vertida por nosotros. Una sangre que nos hace aceptos en el amado. Una sangre que nos hace parte de la familia de Dios. Una sangre que sigue teniendo eficacia purificadora en nuestras vidas. Una sangre que comunica gracia y que nos hace partícipes no solamente de tu muerte, sino también de una resurrección, para que así andemos en novedad de vida, estando muertos para el mundo, pero estando Cristo viviendo en nosotros y a través de nosotros. Toma conmigo el juguito, ma. Dios, te damos gracias por este tiempo, porque el que no come tu carne y el que no bebe tu sangre no es digno de ti. Y hoy somos dignos, no por nuestros logros, ni por nuestra justicia, sino por esta sangre que sigue teniendo vigencia en nuestra vida. Es porque tú fuiste entregado y partido por nosotros, que hoy tenemos gracia, redención y esperanza, y la oportunidad de que nuestra vida siga despidiendo un olor fragante que se puede entregar a ti en una adoración plena y absoluta. En el nombre de Jesús.